Bien, gente, bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a hablar del informe de los 5 ojos. Para quien no lo sepa, la Alianza de los 5 ojos es una asociación de agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. En este caso lo que hicieron es un documento de investigación de 15 páginas en el que mencionan las inconsistencias que se cometieron desde China desde el momento en el que empezó todo este problema de salud global que estamos teniendo ahora. El primer periódico que cubrió todo este asunto es el Daily Telegraph de Australia, que hizo un resumen y esa fuente junto con otras va a estar en la caja de descripción. Bueno, una de las primeras inconsistencias que se menciona que se cometieron tiene que ver con no haber dado la información que probaba el traspaso o la transmisión entre humanos. Por eso mismo también se menciona que se habría cometido este error desde la OMS, primero mencionando que no había evidencia de transmisión entre humanos y posteriormente tuvieron que salir a retractarse, y lo mismo cometieron con algunas medidas de prevención, como por ejemplo lo que tenía que ver con las mascarillas. Hubo una contradicción ahí que en este informe se achaca un poco al hermetismo y la no transparencia, digamos, que hubo desde el país asiático. Al mismo tiempo también se menciona que ciertos periodistas y ciertos médicos que fueron los primeros en aparecer mencionando que había un problema de salud grave y demás, o bien fueron medianamente silenciados, o de algunos incluso no se tiene información concreta de dónde están en este momento, lo cual es un poco preocupante. Otra de las cuestiones que se menciona como inconsistencia es que no se mencionó el tema de los pacientes asintomáticos. Como sabemos, si hacemos memoria, el tema de los pacientes asintomáticos se empezó a explicar algunos meses después de que empezó todo este problema de salud, como si fuera una especie de novedad, y no se tuvo en cuenta desde un primer momento precisamente porque no se lo mencionó, aun cuando probablemente se tenía noticia de todo esto varios meses atrás. Incluso Taiwán y Hong Kong hicieron informes y los enviaron a la OMS, y en algún punto se los rechazó, y de esto se habla porque además el líder, digamos, de lo que sería la OMS tiene todo un trasfondo ideológico bastante polémico. También se afirma de que se estaban haciendo pruebas genéticas ya desde el año 2013 que podían suponer un peligro muy grande, que podrían tranquilamente haber derivado en el problema que estamos teniendo ahora, y según este informe, entre algunas pruebas que se hicieron ya desde ese año y el problema de salud que hay ahora, hay en algunos casos más de un 90% de coincidencia genética. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún punto algunos experimentos que se podían haber estado haciendo en laboratorios pueden haber derivado en el problema que tenemos actualmente, y eso es lo que lleva a Estados Unidos, por ejemplo a Donald Trump, o a funcionarios como Mike Pompeo, a explicar que ellos creen que todo esto sale de un laboratorio accidentalmente y que entonces es un problema gravísimo. Uno de los motivos por los cuales se explica en este informe que podría haber sucedido esto es porque cuando se recopilaban muestras y se hacían pruebas genéticas en estos laboratorios, se estaba buscando predecir y prevenir un problema exactamente como el que ocurrió, pero el problema es que en teoría lo habrían generado. Ahora, esa posición que tiene, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, en la que afirman, por ejemplo, que tiene una cantidad muy grande de pruebas, que es ese tipo de origen el que tuvo todo este problema, no es apoyada, por ejemplo, por el gobierno australiano. El gobierno australiano ha afirmado que cree más que nada en la teoría oficial de la salida desde un mercado húmedo, y que creen en una posibilidad remota del 5% de una filtración accidental desde un laboratorio. Por otro lado, otra de las cuestiones que esto puede llegar a confirmar son los videos que se habían filtrado de ciertos canales italianos mencionando que este tipo de pruebas se estaban haciendo. Si los llego a encontrar, porque no sé si YouTube no los habrá borrado, los voy a poner en la caja de descripción esos videos, porque como digo, ciertos canales italianos, como en el año 2015, venían anunciando que se estaban haciendo prácticas peligrosas, y mucha gente salió a decir de que esos videos eran falsos, pero la verdad que no estoy muy seguro de si eran falsos o no, y esto lo puede llegar a
digamos, se puede llegar a corresponder con esa información. Y por otro lado, también hay una universidad del sur de China, una universidad tecnológica, que tiene investigadores diciendo que llegan a la conclusión de que probablemente se originó no en un mercado, sino en un laboratorio. Ahora, yo personalmente y como conclusión pienso dos cosas. Primero, que esta información no hay que creerla, sino que hay que ponerla un poco en stand-by, porque no nos llegan digamos, las posturas desde los dos lados en la misma medida. Nos llega una postura muy occidental, muy de lo que se dice desde Estados Unidos, pero no nos llega en la misma medida la postura desde China. Entonces, me parece que hay que tener cuidado porque estos países están en esta especie de guerra comercial y demás, y claramente van a estar tratando de sacar ventaja. Entonces yo tampoco confío mucho en lo que me llega desde fuentes de Estados Unidos o de aliados a Estados Unidos. Por otro lado, creo que lo que esto empieza a significar es que esta década va a estar, en mi opinión, o por lo menos los 5 primeros años de esta década, van a estar muy marcadas por una especie de enfrentamiento que no sé si va a ser extendido en el tiempo o de golpe, pero que me parece que va a tener que ver entre, o sea, va a estar involucrado con Estados Unidos y con China, ¿no? Me parece como que, y eso va a generar unos, digamos, problemas colaterales a otros países que claramente se va a sentir. Me parece que eso va a ir cada vez hacia algo más grave. Es lo que pienso, al menos después de ver toda esta información y de ver las afirmaciones que se hacen y demás. Así que bueno, gracias por ver este video, veremos qué pasa. Recuerden que las fuentes son interesantes, están en la caja de descripción y bueno, un saludo.